24 de septiembre de 2025. Espacio aéreo sobre Kaliningrado. 11:47 de la mañana. Un avión militar español atraviesa el cielo del Báltico. A bordo, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles. Misión de rutina. Vuelo coordinado con la OTAN. Todo bajo control. Hasta que, de repente, las pantallas del GPS comienzan a parpadear. Las señales se distorsionan. Los pilotos intercambian miradas. Los sistemas de navegación están siendo atacados. No es un fallo técnico. Es una agresión deliberada. Invisible. Silenciosa. Pero letal. Alguien, desde tierra, está intentando cegar el avión de la ministra de Defensa de España. ¿Quién se atreve a atacar a un representante de un país de la OTAN en pleno vuelo oficial? ¿Qué mensaje están enviando? ¿Y cómo responderá España a esta provocación? Lo que ocurrió en las siguientes 72 horas cambió las reglas del juego en Europa. Porque Margarita Robles no es una ministra cualquiera. Y España no es un país que se deje intimidar. Esta es la historia de cómo una agresión cobarde se convirtió en el mayor error estratégico de Moscú en años. Y de cómo una mujer, con una sola llamada, puso en pie de guerra a toda la Alianza Atlántica. Para entender lo que pasó ese día, primero hay que entender quién es Margarita Robles. Desde 2018, esta mujer ha transformado las Fuerzas Armadas españolas. Bajo su mando, España aumentó su presupuesto de defensa hasta alcanzar el 2% del PIB que exige la OTAN. Más de 28.000 millones de euros. Modernizó submarinos. Renovó helicópteros. Envió tanques Leopard a Ucrania. Subió los salarios de los militares por primera vez en 16 años. Robles no es una política de despacho. Es una estratega. Y Moscú lo sabía. Por eso, cuando su avión sobrevoló Kaliningrado, no fue casualidad que los sistemas de guerra electrónica rusos se activaran. Fue una prueba. Una advertencia. Un mensaje. Sabemos dónde estás. Podemos tocarte. Y no hay nada que puedas hacer. Pero cometieron un error. Un error monumental. Subestimaron a España. Porque mientras los operadores rusos celebraban su pequeña victoria técnica, mientras pensaban que habían intimidado a una ministra europea más, no sabían que acababan de despertar algo que llevaba siglos dormido. El orgullo de una nación que no acepta humillaciones. Cuando el avión aterrizó, Robles no dijo una palabra en público. Ni una declaración. Ni un tuit. Nada. Los medios rusos interpretaron ese silencio como miedo. Como sumisión. Otro político europeo asustado, pensaron. Pero en Madrid, en el Ministerio de Defensa, en el Palacio de la Moncloa, ese silencio significaba algo muy diferente. Significaba que se estaba preparando una respuesta. Y no sería una nota diplomática. No sería una queja formal. Sería algo que Rusia no esperaba. Porque Margarita Robles hizo algo que pocos líderes europeos se atreven a hacer, tomó el teléfono y llamó directamente al secretario general de la OTAN. Y le dijo algo que cambió todo: esto no es un ataque contra mí. Es un ataque contra todos nosotros. Y si no respondemos ahora, mañana será contra otro. Y pasado mañana, contra todos. Esas palabras resonaron en Bruselas como un trueno. Porque Robles no estaba pidiendo ayuda. Estaba exigiendo acción. Estaba recordándole a Europa que la cobardía tiene un precio. Y que España no lo iba a pagar. 25 de septiembre de 2025. Menos de 24 horas después del incidente. Margarita Robles convoca una rueda de prensa. Los periodistas esperan una declaración formal. Quizás una condena. Quizás una protesta diplomática. Pero lo que escuchan los deja sin palabras. Lo que ocurrió ayer no fue un fallo técnico. Fue una agresión deliberada contra un avión oficial de España. Una agresión que pone en peligro la seguridad de todos los ciudadanos europeos. Y España no va a tolerarlo. Pausa. Silencio. Y entonces, la bomba: he solicitado formalmente a la OTAN y a la Unión Europea que refuercen de inmediato la protección del espacio aéreo en el Báltico. Que desplieguen sistemas de contramedidas electrónicas. Que aumenten la vigilancia sobre Kaliningrado.
Y que dejen claro a quien sea necesario que un ataque contra uno de nosotros es un ataque contra todos. La sala explota. Las preguntas se disparan. Pero Robles no ha terminado. Esto es una amenaza directa a la libertad de movimiento, a la soberanía de nuestros países y a la seguridad de Europa. Y España no se va a quedar de brazos cruzados. En ese momento, en Moscú, alguien se dio cuenta de que habían cometido un error. Porque Robles no estaba hablando solo por España. Estaba hablando por toda Europa. Y Europa estaba escuchando. Lo que pasó después fue histórico. En menos de 48 horas, la OTAN convocó una reunión de emergencia del Consejo del Atlántico Norte. Polonia, los países bálticos, Alemania, Francia, todos respaldaron la posición de España. Cualquier amenaza a la seguridad del espacio aéreo de los aliados se considera un desafío para toda la organización. La OTAN reforzará el monitoreo y la protección en la región del Báltico. Esa declaración no fue solo palabras. Fue acción. En cuestión de días, aviones de vigilancia electrónica de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania comenzaron a patrullar el Báltico. Sistemas de contramedidas se desplegaron en Polonia y Lituania. El presupuesto de defensa de España recibió un impulso adicional para modernizar sus capacidades de guerra electrónica. Y todo porque una mujer se negó a quedarse callada. Porque Margarita Robles entendió algo que muchos políticos europeos olvidan, que la dignidad no se negocia. Que el respeto no se mendiga. Que la soberanía se defiende. Y España lo defendió. Hay algo que los estrategas rusos deberían haber recordado antes de atacar ese avión. España no es un país que se deje intimidar fácilmente. Hace más de 200 años, cuando Napoleón invadió España con el ejército más poderoso del mundo, pensó que sería una conquista rápida. Pero se encontró con algo que no esperaba, un pueblo que prefirió luchar hasta el último aliento antes que rendirse. Nació la guerrilla. La primera guerra de resistencia popular de la historia moderna. Y Napoleón, el conquistador de Europa, fue derrotado en las calles de Madrid, en las montañas de Asturias, en los campos de Castilla. Porque hay algo en el ADN español que no acepta la humillación. Que no tolera la arrogancia. Que responde a la agresión con dignidad y fuerza. Y ese mismo espíritu es el que Margarita Robles encarnó ese día. Como Agustina de Aragón, la heroína que en pleno asedio de Zaragoza tomó el control de un cañón y se convirtió en símbolo de la resistencia española, Robles tomó el mando en un momento crítico y se convirtió en el símbolo de una España que no se deja pisotear. Pero hay algo más en esta historia. Algo que va más allá de la geopolítica y los sistemas de defensa. Porque lo que Rusia intentó hacer ese día no fue solo interferir un GPS. Fue enviar un mensaje: podemos tocaros. Podemos asustaros. Y no podéis hacer nada. Es la táctica clásica del matón. Intimidar. Provocar. Esperar que la víctima se encoja de miedo. Pero Robles respondió con otro mensaje. Un mensaje mucho más poderoso: nos atacaste a nosotros. Pero despertaste a todos. Y ahora, todos estamos unidos. Todos estamos vigilantes. Y todos estamos listos. Ese es el verdadero poder de la respuesta española. No fue solo una reacción. Fue una declaración de principios. Fue decirle a Rusia, y a cualquiera que esté mirando, a España se la respeta. Lo que muchos no entienden es que esta no es una guerra de tanques y misiles. Es una guerra de señales. De intimidación. De pruebas constantes. Rusia lleva años utilizando la guerra híbrida contra Europa. Ataques cibernéticos. Interferencias electorales. Desinformación. Y ahora, guerra electrónica. El objetivo no es conquistar territorios. Es debilitar la voluntad. Dividir a los aliados. Hacer que cada país piense solo en sí mismo. Y durante años, funcionó. Pero el 24 de septiembre de 2025, algo cambió. Porque España no respondió con miedo. Respondió con liderazgo. Y ese liderazgo recordó a Europa algo fundamental: que juntos somos más fuertes. Que la unidad no es una opción, es una necesidad. Que la defensa de uno es la defensa de todos. Hay algo que hace especial a Margarita Robles en este contexto. En un mundo donde muchos políticos buscan la foto, el titular, el aplauso fácil,
Robles ha demostrado ser diferente. Cuando asumió el Ministerio de Defensa en 2018, muchos la subestimaron. Una mujer en defensa, dijeron algunos. No durará, pronosticaron otros. Pero 7 años después, ha transformado las Fuerzas Armadas españolas. Ha modernizado equipos. Ha mejorado condiciones. Ha posicionado a España como un actor clave en la OTAN. Y lo ha hecho sin aspavientos. Sin gritos. Con trabajo. Con determinación. Con dignidad. Por eso, cuando